El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Para el convite es un gusto poder contar con las voces latinoamericanas en estos micrófonos, pues que nos permiten reconocernos en las cosas que nos encontramos, pero creo que hoy en especial es aprender de los movimientos que están haciendo algunos países, entre ellos México, una nación que Colombia quiere con el corazón. Para nosotros México es un referente en muchas cosas, pero sobre todo, y sin que se me vayan a sentir nuestros otros países, hermanos, amigos, pues con México hay una relación muy afectiva, muy cercana. El programa de hoy se llama La Nueva Escuela Mexicana. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, les decía que el programa de hoy es la Nueva Escuela Mexicana. Esta es una apuesta que le entrega México a América Latina, pues a ellos principalmente, pero creo que es una apuesta por América Latina, es una apuesta que reconoce que el contexto es la cuna de la educación, una propuesta que se vincula con lo comunitario, que también reivindica ese lugar del maestro como un sujeto de saber pedagógico y el lugar de la escuela como un espacio para la lectura de la realidad, que eso es lo que nos parece muy, muy potente de esta propuesta, donde obviamente el conocimiento se hace presente, pero se hace presente para pensarse el lugar de ese sujeto en el mundo y las posibilidades de hacer parte de una comunidad. Hoy estamos muy contentos porque desde México nos acompaña Gabriel Rojo Vences. Él es un destacado académico y profesional del ámbito educativo, con una sólida trayectoria en formación y en docencia, con una preparación muy extensa en cuanto a estudios. Fue profesor de primaria, profesor de licenciatura en básica, con una maestría en educación superior, un doctorado en didáctica y conciencia de la historia. Su labor ha estado estrechamente vinculada a la formación continua de docentes, desempeñándose en roles clave como jefe del Departamento de Formación Profesional del CIEN. Para Colombia, la traducción del CIEN es Servicios Educativos del Estado Mexicano, y como coordinador del Programa Rector Estatal de Formación Continua. Actualmente es responsable de la Oficina de Formación Continua del CIEN. Ya les decía, Servicios Educativos Mexicanos. Antes de darle la palabra a Gabriel, quiero darle un saludo a estas emisoras aliadas que nos siguen retransmitiendo: la emisora de La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, y la emisora campesina de Insa Cauca, 3 departamentos diferentes de Colombia en los cuales lo van a escuchar. Doctor Gabriel, bienvenido a nuestros micrófonos. Qué emoción, muchas gracias. De verdad es un gusto volvernos a reencontrar después de los diálogos de encuentros de octubre latinoamericanos y PECAL en Santa Fe, Antioquia. Si lo dije bien, señor. De Antioquia, sí. Un lugar bellísimo que me inspiró, que me hizo
soñar incluso y escribir algunas notas que por ahí he compartido con algunos colegas en el grupo. Comento que este texto salió del sueño, no del pensar. Fue un sueño que llegó y me inspiró para escribir desde ese lugar bellísimo. Un gusto estar acá. ¡Qué emoción! Bueno, quiero contarles, Gabriel, muchas gracias, que efectivamente tuvimos la oportunidad de estar con Gabriel acá en Santa Fe de Antioquia en el marco de procesos que hace el IPIECAL. A propósito de eso, quiero contarles que Gabriel también es catedrático de diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Pedagógica Nacional de México, muy cercana a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, a la Escuela Superior del Estado de México, y es asesor del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL, que hizo su encuentro de octubres latinoamericanos acá en Colombia. Este año el país elegido fue Colombia, que estábamos muy felices por eso. Además de eso, pues Gabriel ha participado en diversos congresos nacionales, internacionales, compartiendo conferencias, talleres desde su saber como hacedor de conocimiento de cultura pedagógica y educativa. En ese ejercicio él ha hecho algunos escritos como Solo Instantes, la circunstancialidad del sujeto como dispositivo didáctico, y bueno, tiene un compromiso muy fuerte con la educación. Gabriel, estamos ansiosos que nos cuente un poco sobre este movimiento. Es como una revolución que ha hecho México para pensarse la educación. Y que a mí, yo escuchar a Gabriel en Santa Fe de Antioquia me produjo demasiada emoción y dije, tenemos que traerlo a la Universidad Pedagógica de Colombia para que nos cuente qué es lo que ha pasado. Cuéntanos un poco sobre el contexto de la educación mexicana y en ese contexto, cómo nace una idea de una escuela nueva mexicana. Nada, mira, es muy palpable y conocido en toda América Latina lo que ha significado los modelos económicos en América y en el mundo, fundados en un neoliberalismo que pone al descobijo los patrimonios del Estado, que entra en un proceso de privatización de todos los bienes del Estado y de todos los patrimonios del Estado, y que estaba en riesgo durante estos años poner a la venta, dicho así, el sistema educativo mexicano, privatizarlo desde educación básica hasta educación superior y convertirlo en una especie de mercado, una especie de negocio donde cada sujeto significaba dinero porque tendría que estar pagando por estudiar. Esta era como la aspiración de los gobiernos conservadores neoliberales que duró una época en México de 6 sexenios, 36 años viviendo este sistema de gobierno que acabaron con la patria, vendieron todo lo que más pudieron, puertos, aeropuertos, bancos, telefonía, comunicaciones, ferrocarriles, todo lo privatizaron, todo lo vendieron y endeudaron a nuestro país, y la próxima venta que tenían en mente era el sistema educativo mexicano y Pemex. Eran los únicos que quedaban pendientes con las reformas del último presidente antes de esta revolución que tú citas perfectamente bien, una revolución sin armas, sin balas, una revolución que le hemos llamado revolución de las conciencias, y que los sistemas educativos de estas épocas vivieron varias transformaciones, hubo varias reformas, por citarte algunas de las últimas, del año 81, la primera reforma, que permiten entrar lo que es la perspectiva constructivista en el mundo para la educación básica. De ahí participamos ya directamente, tu servidor participa en la reforma del 92-93, que en el 93 aterriza con un currículum con 4 grandes propósitos, pero pensando en un sujeto del mercado, pensando en un estudiante que va a servir de manera dócil y acrítica al mercado, al capital, a la industria, y entonces para eso habría que prepararlo. Por poner un ejemplo, los niños de preescolar o de jardín de niños, como se les llama en algunos países de América Latina, tenían que regular su conducta de sus esfínteres. Vamos a ir al baño a las 10 de la mañana, todos tuvieran o no tuvieran ganas de ir al baño. Es decir, los tenían que empezar a habituar a controlar desde los tiempos, porque cuando salieran de la escuela se iban a incorporar a la industria, y en la industria la maquinaria no permite que vayas al baño cuando tengas ganas, sino tienes que estar como mentalizado, programado para ir solamente cuando se declaran los recesos, y en ese momento tú estar disponible para la empresa, para el mercado. Entonces,
dicho de otra manera, te estaban con la escuela como formateando. Y entonces había que mantener al sujeto estudiante ocupado y atareado, consumiendo datos, consumiendo información irrelevante que poco o nada le servía para atender la comprensión del mundo, vamos. Entonces, había contenidos del currículum demasiado saturados, demasiada información de todos los campos del saber, de tal suerte que para el acto de pensar no había oportunidad. No se enseñaba a pensar, solo se enseñaba a repetir. Nosotros planteamos por acá ahora, habrá que enseñar a pensar y habrá que enseñar a preguntar. En aquella época, lo único que se enseñaba era a dar respuestas y respuestas correctas, porque aquel que se equivocara se llenaba su libreta de cruces y aparecía panteón ahí por tantos taches que le ponían por respuestas incorrectas. Entonces, ¿qué había que hacer como estudiante? Memorizar datos, almacenar información, aun cuando estos datos, esta información, carecieran de sentido y carecieran de significado para el estudiante. El estudiante se convertía, pues, entonces, en un almacén de datos sin sentido, sin significado, y que no le permitían absolutamente nada para comprender sus realidades, mucho menos para protestar las injusticias que para toda esta época significó un salario por abajo, muy por abajo de los procesos inflacionarios. ¿Qué significa esto? Tenían una teoría de que si subían los salarios se iba a explotar la inflación. Esa era su teoría. Y que entonces no podían meterle dinero a los grupos frágiles, a las sociedades pobres, porque habría que meterle dinero a los grandes capitalistas, a los oligarcas, y entonces empezando a producir arriba, les iban a salpicar poquito a los de abajo. Esa era su teoría, esas eran sus hipótesis. Entonces, pasando estos 36 años como contexto, viene un héroe, un ideólogo, un pensador que propone que la educación, el sistema de gobierno, el sistema de Estado, el sistema de producción tendrían que ser transformados para que en lugar de que la economía se centrara en unos cuantos, muy pocos, pero muy poderosos y muy ricos, y el margen de pobreza fuera mucho más amplio, o sea, la distancia entre los pocos ricos y los muchos pobres demasiado grande, él planteaba que habría que cerrar este margen entre la pobreza y los grandes millonarios. Entonces habría que inyectar la riqueza del país, que es del trabajo de todos, a las comunidades menos favorecidas, a los grupos más vulnerables, y en tanto tuviesen oportunidad de consumo, de gasto, el capitalista también se iba a beneficiar. Es decir, habiendo capacidad de compra abajo, el de arriba también se tendría que beneficiar. Entonces, pensar la economía a la inversa de como lo estaban pensando los neoliberales. De ahí entonces se piensa, no solamente se puede transformar el sistema económico, no se puede transformar solamente el sistema cultural o transformar el sistema laboral, sino se transforma de base y fundamento quien va a ser, diríamos, el punto detonante de todo este proceso revolucionario del pensamiento, si no es la escuela. Entonces, habrá que modificar también la concepción de escuela, pero la concepción de escuela tendrá que transformarse en razón de transformar la concepción de sujeto que deseamos formar. No sé si me estoy explicando. Es decir, lejos de pensar a un sujeto como almacenamiento de datos, como un robot sin voluntad, sin capacidad de cuestionar, sin capacidad de hacer preguntas, sin capacidad de pensar, solamente un objeto de consumo, habría que pensar en un sujeto que tuviera la capacidad sensible de pensar, de hacerse preguntas de por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué trabajamos como trabajamos, y también cuestionar por qué mi ingreso no es congruente con la exigencia de trabajo que estoy ofreciendo. Entonces habría que formar a un ciudadano que ya no fuese solamente un sujeto que respondiera, sino un sujeto capaz de hacer preguntas, un sujeto que, dicho de otra manera, se formara con una capacidad crítica, con un pensamiento crítico, pero también sensible. Es decir, un sujeto con un sentido humano, que era la perspectiva de la revolución que se planteaba en el sistema educativo, y que además tenía varios ejes que más adelante, si me lo permite, lo abordaré para un poco darle cuerpo a este proceso de transformación
del sistema educativo a través de una revolución, no usando armas ni balas, sino una revolución de lo que llamamos revolución de las conciencias. Y para eso habría que mover a toda la sociedad, a todo el pueblo, llevarle el mensaje a todos los grupos de todo el país, con este hombre que recorrió los más de 2.500 municipios en nuestra República Mexicana, llevando el mensaje de echar para atrás la, comillas, maldita reforma del gobierno anterior que atentaba contra la dignidad del maestro, que atentaba contra la escuela pública, que atentaba, es más, le invirtieron muchísimos millones para denostar la escuela pública, hicieron películas para que la sociedad creyera que la escuela pública no estaba dando resultados y que había que mandar a nuestros hijos a escuelas privadas. Ese era el mensaje que estaban mandando. Pero viene un hombre que luchó por transformar esta concepción y sin el uso de medios, sin el uso de micrófonos, solamente hablando, solamente caminando el territorio, llevó el mensaje de que echaría atrás la reforma educativa y lo primero que tendría que hacer era redignificar el trabajo profesional del maestro. Y ahí le dejo un poco para establecer la coyuntura, para después ver cuándo y cómo se logra este gran proceso, ¿no? Pero nos viene muy a propósito de ese contexto, porque nosotros no estamos lejos de eso. Digamos que toda esa lectura de la privatización, de esta lógica liberal, pues es la que Colombia ha venido sufriendo, justamente, y escuchándote, son muchos años de haber programado a un sujeto en una lógica. Nosotros también nos ha costado tener por primera vez en Colombia, por primera vez en nuestra historia, un gobierno de izquierda que no la ha tenido fácil, porque justamente hay una programación que viene de la escuela, que claramente leemos que parte importante de esa programación pues la hace la escuela, ¿no? Que de alguna manera pues reproduce lógicas que le funcionan a ese sistema para poder incorporar en los sujetos estas ideas de que lo público no es bueno, de que lo público siempre va a ser inferior, de que lo público es de mala calidad, de que lo público tiene ideas atrasadas. Bueno, toda esta lógica que nos pone a defender al enemigo, ¿no? De alguna manera es muy curioso ver cómo finalmente este opresor termina teniendo todo el respaldo popular de quienes son sus propios oprimidos. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Muy bien, un servidor público, decimos acá en Colombia, sino un sujeto que es productor de conocimiento. ¿Cuál es ese cambio que esta escuela mexicana le propone al profesor en su hacer, Gabriel? Es clave esa pregunta. Antes quisiera plantear la distancia entre lo que fue la escuela que proponían y el sentido de la nueva escuela mexicana, para un poco ver el eslabón que articula los modelos o que los separa de pronto. Las últimas reformas que el proyecto neoliberal plantea en términos del contenido curricular es un modelo que se experienció, por no llamarle experimentó, porque a lo mejor tal vez experimentó en el norte de Europa, el modelo de competencias. Entonces ese modelo basado en competencias que también está permeando en muchos Estados-nación de América Latina y sistemas educativos latinoamericanos, lo que está haciendo es generar un proceso individualista de competencia individual y que sobresalga el más fuerte, que sobresalga el más inteligente y que todos los demás, que a ver cómo le hacen. Entonces, lo que está buscando es romper con la posibilidad de formar comunidad. Esos modelos educativos no les conviene pues que el sujeto se organice y piense en colectividades. En cambio, aquí entra la propuesta, diríamos, de la nueva escuela mexicana para repensar al propio docente. El docente en los modelos anteriores era el conducto, o para decirlo bien, el ducto, por donde transitaba la ideología de los contenidos del currículum, puestos por un tirano o un traidor diseñador del currículo, ¿sí me explico? Porque pusieron el currículo al servicio de la oligarquía. Y entonces el docente era el ducto por donde transitaba de manera acrítica estos contenidos para hacerlos llegar como recipiente pensado al estudiante. Y no tenía que protestar, solamente tenía que responder. Y el docente tampoco tenía como posibilidades de protestar
aun cuando estuviera en desacuerdo, tenía que ser evaluado por un sistema de instrumentos externos a nuestro sistema educativo mexicano, con pruebas como PISA, con pruebas como derivadas de la OCDE y de otros organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y que mandaban instrumentos estandarizados para homogeneizar los procesos de evaluación de todos los estudiantes y de todos los maestros, de tal suerte que México se consideró un país de reprobados con este tipo de evaluaciones. Estudiantes no lectores, maestros no lectores, tanto que impulsaron proyectos y programas para sanear un poco el tema de que México estuviera siendo calificado de esta manera. De tal suerte entonces que a partir de esta reforma de la nueva escuela mexicana busca, primero, reivindicar al maestro y reconocerlo como un profesional de la educación, con autonomía para poder decidir a partir de los diagnósticos de su realidad, de su comunidad, trabajar un proceso de codiseño curricular. Hay un programa sintético que concentra los grandes propósitos nacionales, pero que no hay contenidos para su desarrollo, no hay materias para dar clase, hay grandes campos de formación, hay grandes ejes articuladores que piensan al sujeto como totalidad. Y entonces ya no hay que enseñar a leer, hay que vivir la lectura como un acto emancipador del pensamiento y como un dispositivo para comprenderse y comprender la realidad para transformarla si fuese necesario, un poco en el lenguaje freiriano. Y por otro lado, entonces, el docente, a partir de que comprende el nuevo sentido de la formación del sujeto como totalidad y no parcelado, ya no hay enseñanza de educación física, artística, música, letras, ya no hay matemáticas, ya no hay ciencia, ya no hay nada de eso, ya no hay historia. Hay construcción del sujeto histórico, hay tiempo histórico, hay pensamiento matemático, no sé si me explico, hay lectura y escritura de mundo para poder lograr significar los textos y que haya un retorno reflexivo a la realidad para mejor comprenderla y en todo caso transformarla para buscar mejores condiciones de vida en el mundo. Es decir, que entendamos, que los estudiantes entiendan por qué vivimos como vivimos. ¿Qué nos tiene así? ¿Podemos vivir de otra manera? Claro, ¿qué tendríamos que hacer para lograrlo? Y entonces el estudiante tendrá que buscar la manera de leer cuáles son sus derechos y que están en la Constitución y que tendrá voz para luchar por ellos. Y en la otra escuela tendría que estar silenciado. No sé si estoy siendo claro con esto. Entonces, para eso se requería un docente con capacidad de determinación, con autonomía, con una visión transformadora, donde se coloca como un otro que también aprende y no solamente enseña, sino que coordena escenarios donde todo el mundo aporta desde sus saberes y no solamente desde el saber científico como único válido. Por ahí un poco el tránsito de un modelo hacia el otro modelo que se busca, se consolida no solo en México, sino en toda América Latina. Tremendo. Ya los oyentes entienden por qué era que yo quería invitar a Gabriel, porque es que yo creo que parte importante de estas transformaciones que necesita la educación en América Latina, porque insisto, esto no es para México, esto tiene que movilizarnos, digamos, en Latinoamérica, es que uno esté apasionado y convencido de eso. O sea, creo que eso es algo que se contagia, es algo que uno necesita además que le contagien. Y aquí se me vienen muchas preguntas, pero hay una que me parece clave para seleccionar alguna y tiene que ver con lo diverso. Estaba yo revisando y México tiene más de 360 y pico pueblos indígenas, 64 lenguas y variantes como otras 300 variantes de esas lenguas indígenas, de esas lenguas propias para hablar de un elemento, ¿cierto? Porque pueden ser muchos. Pero ¿cuál es el lugar de esas culturas propias, de esas diversidades, de esas formas variables de ser mexicano en esta propuesta escolar? Qué pregunta tan más potente. De verdad es que uno de los principios que toda la reforma educativa planteó, pero no solamente en el campo educativo, sino en todos los proyectos de transformación que se plantearon con este nuevo gobierno, que la coyuntura fue el 2018, ahí yo le llamé el resurrugir del tigre. Aquí le llamamos el tigre al pueblo. Entonces, como el resurgir, pero es el resurrugir, es como que el grito del pueblo, diciendo,
buscamos la libertad, buscamos la emancipación, buscamos ser sujetos que no sean esclavos modernos con título. Y entonces la escuela tiene que replantearse para que no seamos esclavos modernos con títulos y no seamos una estadística más de los egresados de licenciatura que no se pueden incorporar al ámbito de la producción porque son condicionados primero para entrar a la escuela superior, que entra un 3%, y de ahí muchos se quedan sin empleo, entonces se quedan desempleados o se quedan como esclavos modernos con título. Y entonces aquí aparece un principio que es el respeto a la diversidad como principio legislado. Pero para esto entonces en la Constitución política habría que darle el lugar que merecen nuestros pueblos originarios, que son más de 60 lenguas en toda esa cantidad de pueblos que acabas de citar, y que entonces nuestro presidente manda una iniciativa de ley para reconocer todos los, digamos, los principios y preceptos constitucionales que le tienen que corresponder a los pueblos autóctonos, autónomos, los pueblos originarios. Y por lo tanto, la educación tendría que atender a dos elementos fundamentales: el respeto y atención a la diversidad y la inclusión. Nadie fuera y nadie atrás. Y entonces la educación no es un privilegio, sino es un derecho para todo mexicano. Y no hay mexicanos de primera, ni mexicanos de segunda, ni mucho menos mexicanos de tercera. No hay mexicanos blancos ni negros, no hay mexicanos indígenas o no indígenas, mestizos o güeros, no, solo hay mexicanos. Y la Constitución es muy clara en el tercero constitucional: una educación de excelencia para todos los mexicanos, que es responsabilidad del Estado garantizar con excelencia para todos, con equidad y sin exclusión, sin distingo de razas, géneros, creencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, un trabajo y una tarea fundamental para esto es hacer libros, hacer proyectos y programas en las lenguas originales de nuestros pueblos originarios. Esto es maravilloso, con maestros que son bilingües, que son maestros que trabajan la lengua materna, pero que también trabajan el castellano o el español, según sea el caso. Y entonces, entre otras lenguas que se pueden estar trabajando. De ahí que hay un concepto categorial que se construye en esta reforma, que es el concepto de territorio. Entonces, el territorio no puede ser homogeneizado con el currículo, sino que el docente habrá que irse con esta idea de territorio como especificidad del lugar, pero también como el conjunto de relaciones entre los sujetos que conviven en un espacio y que ahí están haciendo territorio. Entonces, el salón de clases ya no es el salón de clases, es un espacio-territorio donde confluyen muchas subjetividades, emociones, lenguas, saberes, y que entonces lo que se va a construir es una comunidad del saber, una comunidad de conocimiento a partir de lo que los otros poseen como conocimientos más allá de lo que el currículum pudiera estar ofreciendo. De ahí entonces que el maestro entra en este otro proceso de codiseño a partir de las condiciones culturales. Y la cultura para México y para el sistema educativo y para todo el país es el referente más sólido en todo el mundo. Si algo tenemos garantía y que nos llena de orgullo son nuestras referencias culturales, nuestros ancestros y los grupos y la cultura que aún se soporta o se mantiene o se mantiene viva, por decirlo de alguna manera, que no se ha logrado destruir por los grupos neoliberales que intentaron acabar. Sin embargo, ahora cobra mucha fuerza a partir de este nuevo concepto la idea de que los pueblos originarios son los que le dieron el sentido a nuestra patria y que a ellos nos debemos y que somos resultado de un proceso de evoluciones, etcétera, etcétera, pero que tenemos que reconocernos como origen desde ahí. Por lo tanto, el sistema educativo ha hecho un trabajo y un esfuerzo extraordinario para darle el lugar que los pueblos originarios merecen desde todos los ámbitos, tanto en la política, que hoy tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un oaxaqueño venido de grupos originarios. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca antes visto en la historia. Bueno, después de Benito Juárez, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto yo lo digo con emoción porque
Me tocó vivir todos los procesos de esta transformación. Soy un tipo que no es tan joven, que ya vivió las últimas reformas desde los finales de los 70s, que tengo 43 años viviendo procesos de reformas educativas y que no había habido una reforma que llenara mis deseos, mis sueños, porque yo vengo escribiendo sobre esto desde el año 2010, mis primeras publicaciones. 2002, 2003 hablé de la lectura de mundo. Hoy, en 2016, publico mi libro de circunstancialidad del sujeto. Y 2022 viene la reforma. Dije, bueno, por fin México ha dado un paso extraordinario en esto que en otro momento era incluso hasta peligroso anunciarlo. Yo subía a una tarima a dar una conferencia y me corría el riesgo de que me bajaran a pedradas, porque era como una propuesta, no sé, provocadora de voltear a un sujeto que pudiera arriesgarse a pensar, etcétera, y que hoy lo tenemos desde el Estado. Entonces yo digo que más que podemos aprovechar esta coyuntura para impulsar esto, no solamente en México, sino con estos aprendizajes que, debo decir, todavía no está consolidado, estamos aprendiendo recién, estamos en ciernes todavía, pero con la emoción de que vemos que por ahí está el tránsito hacia la verdadera transformación de nuestros pueblos, ¿no? Y sin duda alguna un aporte para América Latina, países como Colombia, que también tienen que pensarse este asunto de una educación que respete su diversidad, que reconozca al maestro como un sujeto de saber y que parta del territorio. Has dicho un montón de cosas, creo que nos toca hacer otro programa, Gabriel, le tocó seguir enganchado acá con nosotros, porque quedan muchas cosas en el tintero por desarrollar de alguna manera, pero nos dejas tentados con un montón de cosas. Uno, esa fuerza con la que se dice con toda tranquilidad que la escuela no necesita 50 materias. Sí, acá en Colombia llamamos materias, estos contenidos. Es cierto, de la ciencia, las matemáticas como una cosa fraccionada, que además Freire ya nos había advertido de esta educación bancaria y las implicaciones que tiene para que un sujeto no construya ninguna vinculación con su realidad. Esta idea de romper el individualismo desde la escuela y convertir la escuela en un asunto comunitario, y esta idea de pensar en comunidades de saber, que me pareció una enunciación muy hermosa. Comunidades de saber, que además son comunidades de saber que se construyen desde los mismos elementos que han sido episteme, bueno, yo no sé si queremos llamarlo episteme, pero que han sido saber en las comunidades desde hace mucho más de 500 años, que fuimos usurpados por la corona española y que siguen resistiendo. O sea, son comunidades, yo diría, no solamente de saber, sino comunidades de saber y resistencia, porque siguen estando esos elementos, digamos, en la cultura. Se nos acaba el tiempo radio es súper cortico, pero Gabriel, todo esto que nos has dicho nos deja pensando un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me pone en el lugar de pensar que no solamente la escuela, y además que soy defensora de la escuela multigrado, que me encanta, no solamente de que no haya materias, sino de esta lógica de los grados también y de separar la gente por edades y de que pensemos que esa es la única manera de hacer escuela. Creo que cuando se habla de una educación de comunidad, se está hablando de que no es una educación solo para los niños, sino los niños dentro de unas comunidades en las que hay sabedores, sabedoras, mayores, abuelos, que tienen conocimientos que son muy importantes. ¿Qué mensaje le dejas a los educadores colombianos desde esto que ustedes han vivido y han sentido así con esta energía que nos lo pones hoy acá, desde su escuela nueva mexicana? Pues nada, primero que estén convencidos que no únicamente dependemos del saber científico como lo únicamente válido, pero tampoco podemos dejar de reconocerlo. Es decir, porque caeríamos en la paradoja de la exclusión. Por lo tanto, entonces, reconocer que hay otro lugar, hay un lugar otro, para decirlo mejor, desde donde se puede construir conocimiento. Y que esto puede ser desde la experiencia misma, desde el saber de nuestros ancestros, que su sabiduría no la basaban en un saber validado o legitimado por una comunidad científica, sino lo validaban por procesos de observación fenomenológica, por lo que ellos llamaron las aproximaciones sucesivas de lo que ocurría en el mundo, los ciclos del mundo, y ellos hacían sus propios registros y desde ahí validaban sus saberes y los hacían, hoy le pudiéramos llamar también científicos, pero desde un lugar otro, que no es la ciencia aquella que conocemos, sino tan válidos como los científicos. Y entonces, que se sientan orgullosos primero de pertenecer o venir de estos grupos, que no somos sangre azul,
que tenemos por ahí una salpicadita que nos llegó por accidente, bueno, pues total, vamos a resignarnos de eso, pero que llevemos el orgullo de ser el origen que somos y que valoremos y aplaudamos, si es correcto decirlo, que aún existen en nuestros territorios personas, gente mayor, que tiene sabiduría más que conocimientos, tiene sabiduría y que esa sabiduría la tenemos que dejar entrar a las aulas. Y entonces el saber de los niños tenemos que dejar entrar a las aulas. Yo decía en mis libros y en mis artículos, fíjate lo fuerte que voy a plantear. Expulsemos la enseñanza de la matemática de la escuela y dejemos entrar al sujeto con sus saberes y experiencias, con sus afectaciones, con sus síntomas, con sus molestias, para desde ahí construir pensamiento matemático. No es lo mismo aprender matemáticas que desarrollar la habilidad superior del pensamiento matemático. Y yo hago algo muy simple con los profesionales de la educación acá, porque soy formador de formadores. Y les digo, ustedes saben multiplicar 3/4 por 1/2 es igual a 3/8, porque la pinche escuela se encargó de meterles esas fórmulas y datos a su cerebro, pero no me saben explicar absolutamente nada de eso. Pero si yo les digo, compré media papaya, muy grande, Maradol, esa rosita, y de esa media papaya le doy 3/4 partes a mi hermana, la pregunta es, ¿qué parte del total de la papaya le he regalado? Y eso, aunque tengas doctorado, te va a costar mucho trabajo de pronto responderme. Y entonces la pregunta es, ¿para qué demonios te sirvió aprender fracciones en 5º y 6º de primaria? Si este problema del reparto de la papaya, que es real, no me lo sabes responder, que es un problema tan simple como para 3º de preescolar, dicho de otra manera. No sé si me estoy explicando acá. Y el otro planteamiento que yo hago desde 2002, cuando yo me arriesgo a escribir sobre la lectura para mí es un campo genuino, yo digo, tenemos que expulsar la enseñanza de la lectura de las escuelas, porque garantizo que la escuela es el único lugar donde no se lee. A ver, escuchemos esas afirmaciones. La escuela es el único lugar donde no se lee. Ahí te obligan a leer. Y si el acto de lectura es un acto emancipatorio, volitivo, por deseo, si me obligan a leer, entonces están violando mis derechos de elegir. Yo no estoy eligiendo qué leer. Y entonces atentan contra mí y además me dicen qué página leer y me tienen que poner preguntas sobre lo leído, me obligan a responder lo que ellos quieren escuchar y por si esto fuera poco, evalúan la lectura. Entonces la lectura no tiene por qué ser objeto de ser evaluada, porque la lectura es un acto emancipatorio, pero la paradoja es, y ahí te va, vivimos en un mundo libre, pero seguimos siendo presos en nuestra propia libertad, nuestro pensamiento, porque no hay lectura. Pero los que son presos literal se liberan de las cárceles a través de la lectura, aun cuando sigan siendo presos. Entonces, cuando yo les mando este mensaje a los maestros, a mis amigos, mis hermanos maestros, maestras, enamórense de esta mirada, enamórense de la posibilidad de pensar que pueden hacer un lado el currículo y dejar entrar las circunstancias del mundo de los sujetos y desde ahí construir todos los conocimientos de todos los campos del saber, ciencia, arte, cultura, inglés, matemáticas, filosofía, de lo que ustedes quieran. Baste con hacer esfuerzos epistémicos desde donde lograr anclar al sujeto para que se dé la oportunidad de pensar, razonar y comprender el mundo y comprenderse en el mundo para poder saber cómo actuar en circunstancias como estas y que se haga cargo. Esta es la parte ético-política, ¿no? Maravilloso, Gabriel. Qué clase magistral hoy usted de cultura política, ética y pedagógica y didáctica le ha dado a los maestros de Colombia y bueno, los maestros que van a escuchar este programa. Le agradecemos a Gabriel haber estado el día de hoy con nosotros, a nuestros oyentes también. Recordarles seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio para que puedan seguir estos y otros convites. Nos vemos en el próximo convite. Muchas gracias. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, La Pedagógica Radio.